Bien, vamos en esta mañana a irnos al capítulo 26 de Mateo y decir que la última vez que compartimos, que fue concretamente el domingo pasado, nos quedamos en la institución de la Cena del Señor, precisamente ahí nos quedamos, y Jesús decía que había uno entre ellos que le iba a entregar, el que mete conmigo la mano en el plato, aquello ya lo explicamos, pero no terminamos todos los versículos de leer, sino que nos quedamos, a ver si lo encuentro, ¿dónde está? Sí, en el capítulo 26, para proyectar del 31 al 35, y esto los voy a leer yo. No leímos los 4 últimos versículos porque ahí es donde literalmente instituye la Cena del Señor. Ya Judas se había ido, se había marchado, se había ofendido. Soy yo, Señor, tú lo has dicho, le entrega el pan, sale, y Judas no se queda cuando Jesús instituye esta ordenanza. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Eso ya no lo oyó Judas. Y dijo a sus discípulos: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y vamos a continuar con el versículo siguiente. No nos vamos a parar ni a explicar estos versículos. Vamos a hablar, según el epígrafe de la mayoría de las Biblias, Jesús anuncia la negación de Pedro. Bueno, yo he puesto todos se escandalizarán de mí, o basta ya de seguir a Jesús desde lejos, como le pasó a Pedro, que siguió a Jesús desde lejos y le negó, aunque mucha gente responde, es que estaba todo profetizado. Bueno, eso sería otro tema, lo de la profecía mesiánica. Bien, pues vamos a leer los versículos que el hermano ha proyectado ahí. No sin antes decir que además de esta ordenanza, la ordenanza de que nos acerquemos cada domingo a tomar el pan y el vino, hay 2 ordenanzas. Una que se hace una vez para siempre, que es el bautismo, y otra que es repetitiva, que es la que hoy estamos haciendo aquí, que es la tomar el pan y el vino en memoria de mí, dice Primera de Corintios, que son los textos que ha leído nuestro hermano Ramón, pero para recordar pues eso, que horas después pues Jesús iba a expiar, a pagar, a redimir por los pecados de toda la humanidad y tuvo la última reunión de la cena pascual con sus discípulos. Dice así esos versículos. He dicho del 31, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos decían lo mismo. Todos decían lo mismo. ¿Cómo te vamos a dejar? Después de lo que hemos visto, después de los milagros, imposible. No sabían que después de aquellos 3 años de ministerio de Jesús y de bendición, pues después también vienen días malos, o no vienen días malos a la vida del creyente, sobre todo cuando recién estamos convertidos. Al principio todo nos parece de color de rosa, ¿verdad? Y cuando empezamos a ver los fallos, pues yo pensaba que este hermano que ora también que era perfecto y le he visto un fallo. Oye, pues yo pensaba que aquí, y ahí empiezan, pues yo pensaba que, y nos damos cuenta que la vida cristiana no es poner nuestros ojos en el hombre, sino poner nuestros ojos en Cristo, porque si no, apañado vamos. Y Jesús le dice, cuando Pedro le pregunta, que le dice que no le va a negar, dice que no, te vas a escandalizar y me vas a negar, pero 3 veces, en otros evangelios, en los sinópticos, aunque este trozo que hemos leído se encuentra en los 4 evangelios, ¿eh? Ahora lo vamos a ir viendo poquito a poco y los vamos a desglosar. La exposición de hoy no es muy larga, mejor, normalmente son 40 minutos lo que estoy, hoy quizás sea un poquito menos, según deduzco, a ver lo que el Señor quiere. Bien, pues después de haber tomado la cena y haber terminado y haber instituido, para que lo entendamos, como nosotros conocemos la mesa del Señor, la cena del Señor, en otros lugares o iglesias o denominaciones dicen la Santa Cena,
Es lo mismo que la Iglesia celebraría hasta su regreso, es lo que estamos haciendo, hasta su regreso. Cantaron unos salmos, entre el 115 y el 118 son los salmos que cantaron en aquella época. Ellos eran de la escuela judía de Jalel, habían dos escuelas, pues una de las escuelas eran los salmos que cantaban. Eso se acopló posteriormente en esta fiesta pascual. Y salieron de aquel lugar donde estaban reunidos dirigiéndose al monte Gesemaní. Está cerca, los que hemos estado en el aposento alto de allí, donde se hizo la cena, de allí al otro lado, a Gesemaní, prácticamente eso andando se hace en un pispás. O cuando dice que Jesús se iba a Betania, a la casa de sus amigos, 3 kilómetros, no estaba mucho más lejos. Quizá el concepto, y aunque esto sea enseñanza no espiritual sino geográfica, deciros que la extensión de Israel es la extensión de Badajoz, por si alguien quiere saberlo, porque a veces cuando leemos las historias bíblicas y subiendo al monte tal y al monte cual, y tenemos en la mente un Israel donde ocurrieron todos estos acontecimientos como algo inmenso. No, eso de norte a sur son 2 horas y media y de izquierda a derecha 40 minutos. Es un país muy, muy, muy pequeño. Bien, pues, y lógicamente todos estos acontecimientos ocurrieron allí. Por eso dice que salieron del lugar donde estaban, en el aposento alto, y se dirigieron al monte Gesemaní, donde nuestro Señor, y lo veremos en posteriores semanas, se iba a preparar en oración para recibir a sus captores, los que iban a echarle mano. Ya hemos leído que Judas ya le había entregado y estaba esperando el momento en que Judas iba a revelar su identidad con un beso, que es como entrega al maestro y cuando los soldados romanos le detienen, pero eso le veremos más adelante. Ese día, precisamente a punto ya Jesús ya estaba en el fin de su ministerio, a punto de ser sacrificado, era el momento de enfrentar su martirio y su muerte. Estaba a la puerta. Yo me imagino que después de 3 años con el Maestro, esto iba a ser duro para los discípulos, no se esperaban. No se esperaban que esto pudiera ocurrir, de hecho tuvieron miedo, se escondieron, fueron perseguidos y bueno, también explicaremos cuando terminemos este Evangelio la muerte, según la historia y según en algunos casos la tradición, pero nos vamos a aproximar al 90% de veracidad en cómo murieron los 12 discípulos de Jesús. El que se salvó fue Juan, que murió ya metido en años en la isla de Patmos, desde donde escribió el libro Revelación o el libro de Apocalipsis. Este trozo de Evangelio que hemos leído y que nuestra hermana proyecta en Mateo 26 se encuentra en otros lugares que no vamos a leer. En Marcos 14 encontramos la misma historia, en Lucas 22 encontramos la misma historia y en Juan 13. En este caso concreto en los 4 evangelios. En la mayoría de los casos, casi todos los eventos bíblicos que hemos leído están en 3 evangelios porque Juan lo da desde la óptica de la divinidad. Mateo se centra más en demostrar que Jesús es el Mesías, en el mesianazgo de Jesús. Bien. Hay una pequeña variación, pero esto ni lo vamos a discutir porque lo hemos dicho tantas veces desde que estamos exponiendo este Evangelio, que desde 3 ópticas distintas una misma historia se puede narrar con más o con menos detalles, son detalles, pero el meollo de la cuestión es la enseñanza espiritual que el Espíritu Santo, a través de los escritores de la palabra, nos quieren transmitir y es lo que la Iglesia, es con lo que la Iglesia debemos de quedar en nuestro corazón para aprender y para obedecer su palabra. Bueno, esa pequeña disensión con el Evangelio de Juan radica si esas palabras Jesús las dijo en el aposento alto o ya en el Monte de los Olivos, por la narrativa, pero no tiene la mayor importancia. Algún día, bueno, cuando comencemos el curso bíblico, tenemos una mini asignatura que se llaman aparentes contradicciones bíblicas, aparentes, porque la Biblia no se contradice. La asignatura se llama aparentes contradicciones bíblicas. Oye, ¿cómo aquí dice y aquí dice? Claro, cuando dice que fueron al sepulcro de día o que fueron de noche, ni fueron de día ni fueron de noche, salieron de noche y amaneció por el camino, y uno lo narra desde la salida, que estaba oscuro, y otro desde la llegada, que ya había amanecido. Y cuando entendemos estos mini detalles de la palabra, pues eso pues nos va animando y estimulando de ver que la palabra de Dios es muy, muy fiel. Hay cosas que no vamos a entender. El mismo Espíritu Santo lo dice a través de sus escritores. Las cosas reveladas
Son para nosotros, pero las que están ocultas, esas le corresponden a Dios y no las vamos a entender hasta que nos encontremos con Él un día en el reino de los cielos. Este diálogo, donde está la discusión, donde se dijo o no se dijo, lo vamos a leer en el libro de Juan, en el capítulo 13, versículos del 36 al 38. No importa dónde, sino importa el contenido del diálogo de Jesús y de Pedro. Juan 13, del 36 al 38, que es un evangelio paralelo al que acabamos de leer, dice: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? Preguntando. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y claro, siempre que hablamos de la negación de Pedro o de la traición de Judas, que ya la vimos, su amor al dinero por un lado, esperar un Mesías no de esta clase de poner la mejilla izquierda, sino un Mesías liberador de la opresión romana, aquello no le cayó muy bien a Judas y Judas le entrega por 30 miserables monedas. Y después también dijimos que cuando Judas se dirigía al Señor no le decía Señor, le decía Maestro. No es lo mismo reconocer a Jesús como Maestro que enseña que como Señor, como Kyrios, como el dueño, como el amo absoluto de todas las áreas de tu vida. No solamente tenemos que entregar la hora y media del domingo, sino que lo que entregamos cuando nos entregamos a Cristo, valga la redundancia, fue nuestro espíritu, alma y cuerpo y toda nuestra vida, la laboral, la familiar, la social, toda nuestra vida la pusimos en el asador. No solamente cuando vamos a asar un pollo ponemos el ala, el pollo se asa entero y cuando nos ponemos en las manos del Señor tenemos que ponernos por completo en el asador para que Él queme todas esas partes de nuestra vida que a Él no le agradan y nos haga, iba a decir nos cocine a su manera. Bien, seguimos adelante. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Por lo tanto, cantaron un himno, según se cree, creo que fueron entre los salmos 100, tal como lo tenemos ahora aquí en la Biblia, entre el 115 y 118 fueron los salmos que entonaban y que cantaban. No sé si alguno de ellos tocaría algún instrumento musical, puede ser, no lo dice la Biblia, pero puede ser, o lo cantaron a capela. El caso es que cantaron himnos. Sin embargo, a pesar de esta pequeña discrepancia donde ocurrió, si fue en el habitáculo o posteriormente en el huerto de los olivos, lo importante, como he dicho, es la enseñanza que vamos a aprender en esta mañana de este texto. Todos se escandalizarán de mí. Y Pedro el impetuoso, yo no, yo nunca. Pedro siempre lanzadísimo. Pedro no se callaba. De hecho, cuando resucita Jesús, ¿sabéis que salieron corriendo Juan y Pedro? Juan más jovencico, me imagino que llegaría antes. Pedro llegaría después, pero bajó. Entró. Juan se quedó en la puerta. Pedro el impetuoso. De hecho, hay un estudio también que se llama el carácter no. Es un estudio muy bueno que utilizando las figuras bíblicas podemos conocer un poco como si los 8 temperamentos que tenemos todos los seres humanos según la psicología que están demostrados, que es el apático, el amorfo, el colérico, el sanguíneo, el sentimental. Hay 8 caracteres, los psicólogos de eso entienden mucho, yo prácticamente nada. Pero él ya sabía que todos se iban a escandalizar de él. Y nosotros podemos decir, yo jamás me escandalizaría, yo jamás renegaría a Jesús. ¿Tenemos libertad total para hablarle a nuestros amigos de Cristo sin avergonzarnos? ¿Conozco a Cristo, ha salvado mi vida? ¿Lo decimos o nos avergonzamos? Que no se enteren que somos evangélicos, nos callamos, nos da miedo, que nos juzguen, nos habrá pasado alguna vez, habremos tenido temor, no lo sé. No estoy juzgando, estoy simplemente preguntando, hablando en voz alta. Entonces Jesús les dijo, hemos leído, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, no mañana, esta noche, porque escrito está. Y entonces Jesús tira de nuevo de las Escrituras, del Antiguo Testamento. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. El pastor de pastores, el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesús, iba a ser golpeado y las ovejas, sus seguidores, iban a ser dispersadas. Y de hecho, así ocurrió
y de hecho así fue. Después de cantar los himnos, sale del lugar, de ese aposento alto, consciente, pero súper consciente. Los discípulos no estaban tan conscientes, él sí, él lo sabía, de que su hora estaba ahí, cercanísima. Y es ahí, justo en ese momento, en ese lapso de tiempo, que iba a ser capturado y entregado a las autoridades religiosas y civiles de la época, que todos se iban a escandalizar de él. Y se escandalizaron de escucharle decir a Jesús que se iban a escandalizar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo nosotros nos vamos a escandalizar? Si lo hemos dejado todo para seguirte, ¿cómo nos vamos a escandalizar? Entonces Jesús le dijo, todos vosotros, lo repito, os escandalizaréis esta noche. La palabra escandalizar, sabéis que siempre en cada exposición digo una palabrica nada más, una palabrica, déjame que lo diga, porque así le doy un poco más de realce y de sentido a lo que decimos. Y es muy parecida al castellano, la palabra escandalizar en griego es escandalizo, ¿has visto? Fíjate, se parece, menos mal. El resto no se parecía a ninguna, pero lo importante es lo que significan las palabras, porque hay palabras que por sí mismas se entienden, ¿verdad? Si yo digo limpia parabrisas, ¿a qué se entiende? Lo que limpia, lo que para, la brisa, ¿eh? ¿Has visto las palabras? La cuesta se llama cuesta porque cuesta subirla, lo tenemos clarísimo. Hay palabras que en su sentido, que es tener un rival. ¿Qué quiere decir rival? Ribera. ¿Qué es la ribera? La ribera de un río. Vivía una tribu aquí, otra tribu aquí. Los de enfrente son mis rivales, ribera. Cuando entendemos un poco también la etimología de las palabras, entendemos cuando leemos las Escrituras. Y aquí mucha etimología. Esta palabra no fue escrita en castellano, fue escrita en griego. Y esta palabra, muchos de vosotros, habría dicho conjugando el verbo, escandalizo uei, sería en griego. ¿Qué quiere decir? Bien, pues esta palabra no solamente sugiere la acción de escandalizarse, ¿cómo? ¿Qué dice? Cuando nos escandalizamos, sino también de provocar tropiezo a alguien. Esta noche yo os voy a ser de tropiezo. Os voy a escandalizar y además os voy a ser de tropiezo. Pero tengo que cumplir las Escrituras. Voy a ser de tropiezo y me vais a abandonar, me vais a dejar. Eso es lo que encierra el significado de esta palabra. Por lo tanto, escrito, no solo provocaría que sus discípulos se escandalizarían de él, sino los haría tropezar. Porque al huir los discípulos de Jesús, estarían abandonándolo y traicionándolo, después de haberle dado la promesa de que nunca lo harían. Señor, no te vamos a dejar nunca. Esa misma noche. De hecho, ya sabéis que cuando estaban azotando a Jesús y reconocieron a los discípulos, oye, tu acento te delatan. Le dijeron a Pedro, mi acento. Se ve que el acento galileo no era igual que el acento de Israel, como era el acento valenciano, ¿verdad? O el catalán no es igual al cartagenero. En Cataluña dicen que es igual, aquí no. Aquí decimos igual. Hay acentos por acentos, conocemos rápidamente a alguien de Jaén, vamos, lo pillo yo del tirón. En cuanto me ha dicho, este es de Jaén. Eso está más claro que el agua. Si os nota, Avi, vamos, a la legua. O un gallego cerrado, vamos. Tu acento te delata. Tú eres de los que iban con el maestro. ¿Yo? Y ahí empieza a negarle. Porque ¿cómo podían entender ellos que alguien que había dicho yo soy la resurrección y la vida, que había resucitado un cadáver corrupto 3 días, que había multiplicado panes y peces y todos los milagros que hemos visto a lo largo de la exposición de la palabra, ahora lo iban a coger preso? Pero eso no hay quien se lo crea. Pero no tienes poder, muchacho, defiéndete. Y si yo llamara 12 legiones de ángeles, 14.400 ángeles, multiplica. Os daría una paliza que os enteraríais, pero Jesús no vino a pelear. Primero vino a que se cumplieran las Escrituras, lógicamente. Y su plan no era un plan agresivo, ni un plan de odio, ni un plan de venganza. Era otra cosa. Bien, pues todo esto era, aquí lo tengo, necesario para que se cumpliera una de las profecías del Antiguo Testamento. Y también las vimos, que ya se nos ha olvidado, me lo imagino, cuando estudiamos las profecías mesiánicas. Esta profecía la estudiamos en clase. Porque escrito está, dijo Jesús, herirá el pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Dónde se encuentra eso? Lo vamos a leer.
Zacarías 13:7. En Zacarías 13:7 se profetiza 500, no recuerdo los años, si son 4 o 5 siglos antes, y después ocurre que Jesús iba a ser vendido por 30 monedas, y después se cumple. Que Jesús nacería de una virgen, y después se cumple. Con la profecía mesiánica no puede luchar nadie que, siendo incrédulo, se pusiera a investigar los textos sagrados y cotejara lo que se dijo y lo que ocurrió. Es imposible que en una persona se cumplan cientos y cientos de profecías con exactitud, lo que demuestra que Jesucristo era quien realmente dijo ser, el Hijo de Dios. Eso la misma palabra lo demuestra. Zacarías dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Dice Zacarías en su capítulo 13 la profecía de lo que ocurrió, o de lo que Jesús dijo que iba a ocurrir. Iban a herirle y todos sus seguidores se iban a dispersar y a esconder. No dieron la cara. Ellos dijeron: si han cogido al maestro y le han abofeteado y le han escupido y le han herido, ¿a nosotros qué nos van a hacer? Y se escondieron, tuvieron miedo. Y el mismo Pedro le niega cuando ya Jesús estaba detenido. Los enemigos de Jesús sabían una cosa, eso sí lo sabían, y ya sabemos quiénes son los enemigos, la parte religiosa, como siempre, que si sus discípulos se deshacían de Jesús o abandonaban a Jesús y se esparcieran por ahí, pues ese movimiento que Jesús había alimentado, pues se pararía y habrían terminado con el asunto. Pero lo que no sabían no es que la historia estaba a punto de terminar, sino que la historia estaba a punto de comenzar, porque la historia no termina con la muerte de Jesús. La historia empieza con la resurrección de Jesús. Es ahí cuando empezó la historia. Imagínate tú con un hombre 3 años siguiéndole, sirviéndole, viendo milagros y demás, y después le matan y tú dices: se acabó. Como aquellos que iban camino de Maús, que no reconocieron a Jesús hasta que partió el pan. Y le fue Jesús narrando las Escrituras, y cuando le vieron partiendo el pan, bueno, hay muchas conjeturas al respecto, que al partir el pan le vieron las heridas: oh maestro, rabí, y le reconocieron. Pero había tanta ceguera, tanta incredulidad, tanto tropiezo en sus vidas, que no veían más allá de sus narices. Pero dice la palabra que más de 500 personas le vieron vivo después de muerto. No dice más de 3. Más de 500 personas en distintos lugares de la geografía israelí vieron a Jesús resucitado. Es muy difícil que 500 personas se pongan de acuerdo, ¿verdad?, para decir lo mismo. Le he visto. O sea, hay tanta demostración de la veracidad de las Escrituras, lo voy a decir, que quien no quiere creer es porque no le da la gana, no porque no haya evidencia suficiente. Y sigo repitiendo con más énfasis: no es que hay evidencia suficiente, es que hay evidencia de sobra. Sobra evidencia. Podemos recortar por donde queramos que está demostrado que Jesús realmente era el Cristo, el Hijo de Dios. Y hay una demostración que tengo aquí, no la voy a hacer, la demostración de un matemático que por matemáticas se demuestra la existencia de Dios. Se demuestra, es verdad, no es broma. Porque es más fácil creer que no creer. Es más fácil creer que no creer. Claro, el ateo dice lo contrario. Yo le digo a un ateo, le dije una vez a un ateo, digo: tú sabes que tu incredulidad nunca va a anular la existencia de mi Dios. Y él dice: tú no sabes que tu creencia en tu Dios no va a anular mi incredulidad en él mismo. Le dio la vuelta al mismo argumento. Por lo tanto, ese argumento no podemos usarlo, borrarlo. Los únicos argumentos que podemos usar no son nuestros razonamientos. Si por razonamiento fuera, a veces liquidaríamos a las personas, porque somos así. Lo único que puede con el ser humano es su palabra. Porque la palabra nunca vuelve vacía, porque la palabra, está inspirada por el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la palabra es el Espíritu Santo, no nosotros quien habla. ¿Y quién convence de pecado? El Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, cuando la palabra sea lanzada, nosotros podemos estar tranquilos, porque ni 1000 muertos que vieran resucitar creerían en el Hijo de Dios. Ni 1000 muertos que vieran resucitar. Todos sabemos que en Betania, cuando Lázaro resucitó, muchos vecinos curiosos, muchos
¿Cómo se llama? El viejo y la vieja del visillo de ese programa. Estarán viendo a ver qué hace este. Y vieron a Lázaro salir de la tumba. Pero todos no se arrodillaron y reconocieron que Jesucristo era el Cristo. No, porque un milagro no convence a nadie. El único camino a Cristo es el arrepentimiento de nuestros pecados. El arrepentimiento, no hay otro camino. No hay otro camino al cielo. Pues esto lo sabían sus enemigos, que todo iba a terminar, pero no. He puesto yo aquí, esto no terminaría con su muerte, sino que su resurrección, marcaría el inicio de todo. Y estamos en la parte casi final. Paciencia y amor, y a veces arrepentimiento en medio de nuestras debilidades, porque todos tenemos debilidades. Los últimos versículos que hemos leído, del 32 al 35 de Mateo, dicen lo siguiente. Estamos ya en los últimos versículos. Pero después que haya resucitado, le está diciendo, ¿cómo iban a entender ellos? ¿Cómo has resucitado tú? ¿Te van a matar? No, de verdad que no lo veían. Nosotros ya lo vemos, ellos no lo veían. Iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto, te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré yo nunca. Venga, en el lenguaje evangélico, yo nunca dejaré de ir al culto. Yo nunca dejaré de ser cristiano. En cuanto te venga la primera prueba, en cuanto nos venga el primer tropiezo, en cuanto nos venga el primer razonamiento. Vamos, nunca, jamás abandonaré a Cristo. Bueno, eso dijo Pedro. Y le tocó, y le palpó, y le abrazó, y le besó. Lo tuvo más cerca que tú. Bueno, nosotros nos acercamos por el Espíritu Santo de Dios a Él, a su presencia. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos, me imagino que sea por mimetismo, por repetición de la jugada, dijeron lo mismo. Yo tampoco, cuenta conmigo que yo tampoco. Ninguno cumplió con su promesa. Es increíble ver en este texto la paciencia y el amor que tuvo Jesucristo hacia esas vidas, hacia nuestras vidas en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque Él era consciente de las imperfecciones de cada uno de los 12. Ya el 12º Judas ya se había ido, no se había arrepentido. Cuando hablamos de arrepentimiento, aún en el original, Judas nunca se arrepintió. Cuidado cuando os digan, Judas se arrepintió. Judas le entró remordimiento, que no arrepentimiento, porque la palabra arrepentimiento, que es metanoia en griego, es decir, un cambio de mente, un cambio de forma de pensar. Si realmente se hubiera arrepentido, habría ido al origen, a la causa, a Jesús. No, a los sacerdotes. Él, en su remordimiento, se quitó la vida. Nadie se quita la vida porque se arrepiente. El que se arrepiente es un cambio, es un giro de 180 grados. Eso ocurre en la conversión también, cuando nos arrepentimos. Jesús estaba consciente de sus imperfecciones, de sus debilidades y de las nuestras. Y sabe que muchas veces todos los que estamos aquí, sin dejar a nadie fuera, le vamos a fallar o ya le hemos fallado. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Maestro? Muchísimas. ¿Cuántas nos quedan por fallarle? Uy, esto suena más fuerte, ¿verdad? Sí, pues también muchas. Pero Él lo sabe. Y como Él lo sabe, ¿a mí me da derecho a cometer fallos? No. Nosotros vamos a esforzarnos porque así no sea. Y vamos a ir a tener dependencia de Él y de su palabra. Para que esto no ocurra, estamos advertidos y su palabra está para enseñarnos cómo hacerlo. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros, como diciendo, sé que os vais a dispersar, que me vais a negar, no os preocupéis, pero yo voy a resucitar. Entonces os vais a animar y vais a ir. En Galilea nos vemos, allí nos encontramos. En Murcia nos vemos. Resucito aquí, allí nos vemos. Nos vamos a encontrar donde normalmente, ¿dónde se encontraban en Galilea? Pues a orilla del río Tiberíades, cuando le vieron asando peces o pescados ya en la orilla. Parece que es el Maestro, ¿cómo? Y le vieron resucitado, cómo se regocijaron sus almas. Por eso en la tormenta lo vemos todo negativo, pero cuando amanece, cuando confiamos en el Cristo resucitado, nuestra vida pega un cambio. Cuando nos centramos en la religión, no. En las normas, en el legalismo, en los fallos de los demás. Ahí nuestras vidas no crecen nunca. Crecen cuando nos volvemos al Maestro de Galilea.
de Galilea, nunca mejor dicho, es cuando nuestras vidas resplandecen. Jesús sabía que todos ellos se iban a escandalizar y que lo abandonarían cuando sus enemigos vinieran a capturarlo. Todos saldrían huyendo porque temerosos de sus vidas y olvidando, por supuesto, el juramento que le habían hecho. Cualquier otro ser humano que no hubiera sido Jesús, pues se hubiera decepcionado. Hay que ver, después de 3 años dando mi vida, mi tiempo, después de todo lo que han visto, me dejan solo. Jesús no se decepcionó. Jesús no lo hizo así. Claro, es que Jesús es Jesús, no somos nosotros. Aunque los discípulos pudieran afirmar que jamás lo abandonarían, Jesús les hacía ver que tropezarían. Vais a tropezar. Yo os voy a ser de tropiezo porque mi muerte no la vais a asimilar. Yo mismo, mi vida, os va a ser de tropiezo. Pero ya sabemos que el carácter impulsivo de Pedro le lleva a insistirle al maestro, vamos, voy a la muerte contigo si hace falta. Y bueno, ya sabéis lo que le respondió Jesús. Antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y eso lo sabemos ya pues, de memoria todos los que estamos aquí. Pedro no escuchó, al maestro no escuchó. Lo oyó, pero no lo escuchó, que no lo oímos. Oír son vibraciones, escuchar es prestar atención al contenido de las palabras. Cuando se está dando clase yo lo noto en los zagales. Quien escucha y quien oye, no es lo mismo. Pues, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué? ¿Cómo, No se entera de nada. Y muchas veces cuando predicamos la palabra ocurre lo mismo. No nos enteramos de nada. O estamos hablando con alguien y no lo estamos escuchando. ¿Sabéis por qué? Porque estamos preparando nuestra respuesta y no lo escuchamos. Y antes de preparar la respuesta, escucha para saber qué vas a responder. Eso es muy humano. Y eso nos suele ocurrir. Y los discípulos me imagino que estarían en esa tesitura, en ese temor, en esa incertidumbre. No sabían lo que iba a pasar con el maestro. Pedro no escuchó a su maestro. De haberlo hecho, pues a lo mejor se habría preparado mejor para enfrentar el momento de la prueba, porque el momento de la prueba le llegó y no la superó. Pero después procedió al arrepentimiento. Sí, en las pruebas podemos caer, pero siempre está la opción del arrepentimiento, que no del remordimiento. Siempre está esa opción. No lo conozco, pero dice la palabra que cuando Jesús salía, le miró. Y con la mirada de Jesús produjo en Pedro una emoción, un sentimiento que dice la Biblia que lloró. Pero no lloró de cualquier manera, lloró amargamente. Le dolió en lo más profundo de su corazón, lloró amargamente. Y ahí hubo un arrepentimiento. Y mirad, y Pedro no fue y se ahorcó. Pedro no fue y se ahorcó. Quien se ahorcó fue Judas, Pedro nunca. Sigo hacia adelante. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos decían lo mismo. Y vamos a la enseñanza espiritual para ir terminando en esta mañana. Nosotros podemos cometer este error y 1000 errores más. Los mismos que los discípulos porque somos de carne y hueso. Por lo tanto, estemos siempre, esto es un consejo para mi vida, para nuestras vidas, atentos siempre al consejo de su palabra, Ser, a ver si me responde, ser obedientes y vivir sujetos al Espíritu Santo. Cualquier descuido nos puede desviar, no estoy hablando de perfección, pero sí estar atentos, lógicamente. Y no queremos desviarnos del propósito de Dios y cometer errores. Muchas veces lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo. Pero qué hermoso es saber y considerar que aun cuando cometamos el error, Dios sigue esperándonos en Galilea. Dios siempre va a ir delante de nosotros diciendo, allí os espero. A pesar de nuestros errores, a pesar de que le defraudemos, Él siempre va a restaurar un corazón arrepentido. Él siempre lo va a restaurar. Una prueba difícil les esperaba, ni se lo imaginaban, que iban a clavar en una cruz al maestro. Eso no se lo podían esperar de ellos. Y mira que lo había anunciado ya varias veces. Iban a experimentar temor y se iban a tambalear en la fe. Imagínate cuando resucita Jesús, ¿quién no cree que Jesús se ha aparecido? Tomás, calla, ¿cómo se va? ¿Cómo Jesús os ha visitado? Si no le vi yo en la cruz muerto, dando el último suspiro, imposible, ¿eh? Que sí, hombre, que ha estado aquí. Pues como yo no vea sus manos y meta mi dedo en su llaga, yo no me lo creo. Cuando dicen, como yo no vea un milagro, como yo no vea...
se nota, mira este que dice que va al culto y después mira su vida, deja mucho que... Y ahí empezamos. Ahí empiezan los problemas. Cuando nos salimos de la palabra y empezamos a ver la cosa de forma natural. Las cosas no se miran de forma natural, las cosas se miran de forma espiritual. Como juguemos las cosas de forma natural, vamos perdidos. Porque sus pensamientos, pues ese es el tema, si me pasa a mí todos los días, no son nuestros pensamientos, ni los nuestros son los suyos. Nuestra fe va a ser probada. Debemos de confiar en Dios. ¿Para qué? Para que cuando el momento difícil llegue, podamos resistir en el día malo. Y ponemos este texto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice así la palabra. En lo cual, primera de Pedro 1, 6, 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, pero que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tu fe siempre va a ser probada. Nos convertimos, nos bautizamos, estamos todos contentos y empiezan las pruebas. Nos ha pasado a todos los que estamos aquí. Por lo tanto, si te vienen pruebas, bienvenido a la casa del Señor, porque estás en el sitio adecuado. Caballero, señora, estás en el sitio adecuado. Porque a base de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos, si es que lo dice su palabra. Y yo termino con una frase que esta ha sido una añadidura de mañana, esa añadidura que yo le meto siempre al mensaje. Enfriamiento como consecuencia de seguir a Jesús desde lejos. Nos podemos enfriar todos y cada uno de nosotros como consecuencia de seguir a Jesús desde lejos. Por ejemplo, Mateo 26, donde estamos en el versículo 58, lo dice. Nombro a dos personajes bíblicos y aquí dejamos la predicación. Pedro, según la palabra de Dios en el mismo capítulo que veremos semanas posteriores, dice que seguía a Jesús desde lejos. En Mateo 26, 58 dice, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y bueno, lo que sigue a posteriori lo leemos más adelante. ¿Cuál fue la consecuencia de seguir a Jesús desde lejos? Sí, yo creo, pero de aquella manera. Pero yo primero lo mío, primero mi descanso, primero yo, después yo y si me sobran 3 minutos para el Señor. Pues le estamos siguiendo desde lejos. Y había una alabanza preciosa, madre mía, si estuviera aquí mi hermanico Abraham y mi hermana Sere y cantaran basta ya de seguir a Jesús desde lejos. ¡Qué alabanza! ¡Qué letra! ¡Qué maravilla! ¡Qué bíblica! Porque está sacada de estos textos. ¿Cuál fue la consecuencia? Le negó 3 veces, aunque posteriormente se arrepintió, que no se remordió. ¿Qué significa seguir a Jesús desde lejos? Seguirle sin compromiso. Hay personas que quieren siempre asistir al espectáculo del culto donde se abre el telón y actuamos unos cuantos. Comprometer, decir, heme aquí, Señor, mi vida para ti. Haz con mi vida lo que quieres, mi casa, mi dinero, mi tiempo, mi vida. Todo para ti. Ese es el compromiso cristiano. El compromiso cristiano. Seguir a Jesús desde lejos nos puede acarrear consecuencias graves, como le ocurrió a Pedro. Sin embargo, daros cuenta que a Judas le pasó lo mismo, porque su corazón no estaba en el Señor, estaba en el Maestro, estaba en el dinero, como lo he dicho, y esperando que viniera a liberarle de los romanos. Consecuencias, lo sabemos. Amargura, desesperación y suicidio. Suicidio. Y María, la hermana de Lázaro, no seguía a Jesús desde lejos. Cuando su hermana estaba fregando los cacharros, ella estaba a los pies del Maestro, cerquita, cerquita, escuchando la respiración del Maestro. No seguía a Jesús desde lejos, María. Le seguía desde cerca, desde cerca, desde cerca. Consecuencia de eso, que derramó un frasco de alabastro, de nardo puro, a los pies del Maestro y se perfumó toda la casa. A veces nuestra vida no perfuma toda la casa. Nos perfumamos a nosotros mismos, pero el olor debe de perfumar toda la casa, que por donde vayamos se huela, entre comillas, a nardo puro y que digan, he ahí, como lo dijeron de Elías, ahí va un siervo del Señor. Qué terrible es que digamos, ¿sabes que yo soy cristiano evangélico? ¿Sabes que yo llevo 30 años en el Señor?
¿Sabes que yo he abierto 4 iglesias? ¿Sabes que yo soy licenciado en teología? ¿Sabes? No, que lo digan otros de ti, por ahí va un siervo de Dios. Por ahí va una sierva del Dios viviente, porque por su fruto se conoce el árbol. El título de este epígrafe que hemos leído hoy es La negación de Pedro. Después, cuando pongamos la predicación, ya veremos el título que le ponemos, no es importante. En consecuencia de esta actitud de María, que ungió al Señor con perfume, porque estuvo cerca del Maestro, confiando en Él. No se escandalizó y sabía lo que realmente le iba a ocurrir al Maestro. Así que aquí lo dejamos en esta mañana y continuamos, Dios mediante, la semana próxima.